cuarto domingo después del santo tiempo de Pentecostés. Hemos leído el santo evangelio de aquel centurión que tenía a su querido criado enfermo, con parálisis, dice el santo evangelio según San Mateo, y que estaba sufriendo mucho y pedía al Señor que lo curase. Y acá hay dos cosas. Primero, el poder de la palabra y la palabra de Dios, que es la palabra creadora. Y segundo, el poder de la fe, la gracia de la fe. El Señor dice, yo mismo iré a curarlo. Y el centurión dice, no Señor, yo no soy digno de que entras a mi casa, pero unas palabras que tú digas y mi sirviente sanará. ¡Qué fe! La fe de un niñito, que me gustaría que un día lo firme cuando viene a comulgar, con qué devoción viene a comulgar. Un añito y 4 meses, 5 meses. Un bebé, una criatura. Nosotros tenemos que seguir este ejemplo. El Señor dice, dejad que los niños vengan a mí. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y nosotros, grandes ya, mancarrones viejos, vamos cargando nuestras espaldas con tantas complicaciones, con tantos pecados, con tantas mañas, con tantas cosas que nos alejan de la fe, nos impiden ver a Dios como lo ve un niño. Dejamos la simpleza, nos enredamos en pensamientos que enturbian nuestra alma y nuestra vida. Por eso debemos volver a la simplicidad de ese niño, de las personas que son como niños, de esos santos monjes que han dejado hace tantos años las cosas de este mundo pasajero y cruel a la vez, lleno de pecado y de oscuridad, y con la simpleza de estos niños viven la vida de la fe, como el centurión. Y por eso puede Cristo obrar grandes milagros y grandes cosas, porque han dejado de lado todos esos malos pensamientos y los abrojos que se van pegando a lo largo del camino y van cargando nuestras espaldas de cosas completamente inútiles, y así llegamos a viejos y vivimos complicados y no sabemos lo que Dios nos ama. Y el otro lado es, y en esta fe simple, en el creer que Cristo con su palabra nos ha liberado. Dios con su palabra creó el universo, que el hombre jamás va a poder abarcarlo con más tecnología que tenga. Nunca jamás. Ni puede hacer las cosas más bellas que una simple flor que el Señor hace brotar en un jardín, en un huerto. Esto hace el Señor por nosotros. Y esa es la palabra de Dios. La palabra que una vez dicha recorre el mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar y ver. Simplifiquemos nuestro corazón y veamos nuestra vida como la ven los niños, con esa simpleza. No tienen miedo, viven la fe. Tranquilito. Por otra parte, la otra cosa grande es la fe de este hombre. La fe simple. No, Señor, una tu palabra. Si Dios ha creado todo con su palabra nos ha salvado. De la misma manera nosotros hemos recibido la fe. ¿Cómo recibimos los cristianos la fe? Por la palabra, salida de la boca de Dios, repetida por los apóstoles, por los santos, y han venido a estos páramos, a esta tierra desolada, la fe, traída por nuestros ancestros. Ven que la palabra recorre el mundo. Acá no había nada más que salvajismo. No había escritura, no había historia. Sin embargo, cuando vinieron los evangelizadores, trajeron la palabra de Dios, y la palabra de Dios creó la letra, la historia, y nuestra vida cambió, porque justamente con la palabra de Dios vino a estas tierras la fe a través de la predicación de esos hombres. Luego vinieron los santos sacramentos y se funda con esa semilla que viene del oriente la iglesia, también en Argentina, la iglesia del Cristo. Esto es lo que hoy tenemos que meditar. Pensemos como este centurión que
dijo, no, Señor, yo no soy digno. ¿Y quién es digno de recibir a Dios después de todo lo que somos? Sin embargo, el Señor nos hace dignos. Yo iré a tu casa y lo curaré. Dice, no, Señor, yo no soy digno, pero basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Y su sirviente se sanó por la fe de este hombre. Y el Señor dice, admirado, os aseguro que no he visto una fe tan grande en Israel, siendo que eran el pueblo de la promesa de Dios y que Dios había hecho tantos milagros y cumplió tantas promesas. Y sin embargo, pasa Dios, ellos no creyeron. Un pagano creyó y vendrán de oriente y de occidente y creerán en el reino de Dios. Nosotros los bautizados somos ahora ese pueblo elegido que el Señor ha dado porque hemos aceptado con nuestro corazón la fe. Pero no dejemos empañar esa fe por las complicaciones de la vida, sino que más bien miremos a estos niños, miremos a la Madre de Dios con qué simpleza ella vivió la fe. Más que el centurión, ella creyó en la palabra de aquel ángel. Y dijo, hágase en mí según tu palabra. Y otra vez la palabra interviene en la creación del mundo, en que Dios, a través del verbo, de una palabra, se hace hombre para liberarnos de la esclavitud del pecado y de las pasiones y de todas las cosas malas. Esto es lo que nosotros cada domingo venimos a festejar a la iglesia. Yo sé que somos poquitos y que es un sacrificio venir hasta acá, hasta el campo, a rezar. Pero si no nos sacrificamos, en vano será nuestra vida. Nuestra vida está hecha de pedir perdón a Dios, de cambiar el corazón y como la Virgen, ponerse en marcha. ¿Qué hizo la Madre de Dios? Otra cosa que tenemos que pedir. El sentido de la misión. La fe no es algo que se queda en nosotros y que no la vamos a decir a los demás. No la podemos guardar. Tenemos que llevarla a los demás para que también se salven, a todos los que amamos, a los enemigos para que se conviertan. Y esta fe, como la Virgen recibe la palabra del ángel y dice, hágase en mí según tu palabra. El Espíritu Santo se posó sobre ella y Cristo estuvo en su seno. El que creó el cielo, la tierra y todo a través de la palabra, se hizo hombre para que los hombres volvamos a Dios y sin dejar de ser Dios. Por la palabra. Por la palabra crea. Piensen y mediten este santo domingo en estas cosas grandes. Y ella se puso en camino y se fue a la casa de su prima Isabel, porque también se enteró que estaba encinta y fue corriendo a ayudarla, a decirle las maravillas del Señor. Y ahí canta el Magníficat, porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Bendita me llamarán todas las generaciones. Creyó esa fe de la Madre de Dios, esa fe de los niños, que ellos creen en la palabra de Dios, porque se les fue transmitida. En los hombres simples que había acá, casi podríamos decir cerca a parecerse animalitos, cuando vinieron los misioneros trayendo desde el oriente, ¿sí? Desde la Europa, desde el oriente más cercano, el oriente más lejano, desde Jerusalén, la palabra de Dios atravesó el mundo, cruzó los océanos y llegó a estas tierras, y también hubo santos que aceptaron la palabra de Dios y se transfiguraron, se transformaron. Podemos decir Laura Vicuña, San Francisco Solano, que dejó todo para venir a predicar la palabra de Dios, trajo ese tesoro grande, que no hay millones de dólares, ni bancos, ni nada en el mundo que puedan comprar una sola palabra salida de la boca de Dios y transmitida a lo largo de los siglos. La palabra de Dios salió hace cientos de siglos, miles de siglos, y ha recorrido el mundo y sigue recorriendo el mundo para que nosotros, como el centurión, Señor, yo no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y esa fe salvó al enfermo y curó al enfermo. Que también sea nuestra vida este ejemplo del centurión. Amén. Y que la Madre de Dios nos lleve de su mano, guiándonos al camino, la verdad y la vida. La palabra del Padre hecha vida en el seno de María, desde siempre existente en el Verbo, para que nosotros hoy tengamos la vida. Desintoxiquémonos de tantas cosas que nos acarreamos en las espaldas, de tantos años que nos envejecen, y démosle gracias a Dios por el don de la fe recibido de nuestros ancestros y de los santos. Y como el centurión, yo no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme, y que seamos sanos por esa palabra venida de la boca de Dios cuando la abrimos
Cristo resucitó.